el Mayadín. Las bombas caen, son bases claves del enclave en la redonda esfera, nave insignia, porque saben que si las masas no saben, salen masas y las lanzas ante el hierro llaven. Morir sus sueños de libertad, de humanidad sin yugo. La información será la mejor carta ante el verdugo, porque a su condición se llevó vidas porque pudo. Pero esto no es la selva y los pueblos no son felpudos. La dignidad en su estado más puro se mantuvo. Oídos atentos, ¿qué intereses tiene el que te está contando el cuento? Ojos abiertos, si buscan que no entiendas es porque te están mintiendo. Conflictos, 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 conflictos. Hace pocas semanas se realizó el Congreso del Partido Comunista de la República Popular China. Y entre sus principales conclusiones, el presidente Xi ha anunciado de que podrían utilizar cualquier vía, incluso la militar, para recuperar la isla de Taiwán. Soy Sebastián Salgado y hoy en Conflictos estaremos hablando de este tema y te invito a compartirlo con esta información. Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, presidente de la Comisión Militar Central y comandante en jefe del Centro de Mando de Operaciones Conjuntas de la Comisión Militar Central, señaló que el ejército entero debe dedicar toda su energía y llevar a cabo todo su trabajo para la preparación para el combate, mejorar su capacidad de luchar y ganar y cumplir eficazmente sus misiones y tareas en la nueva era. Xi dio instrucciones a las Fuerzas Armadas de estudiar, difundir e implementar minuciosamente los principios rectores del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China y tomar acciones concretas para modernizar más la defensa nacional y el ejército. El presidente chino también les dio instrucciones de salvaguardar firmemente la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo nacionales y completar exitosamente diversas tareas encomendadas por el partido y el pueblo. Xi indicó que el centro de mando, que proporciona apoyo vital al comando estratégico del Comité Central del Partido Comunista de China y a la Comisión Militar Central, es de gran importancia y asume grandes responsabilidades. Asimismo, agregó que el centro de mando debe hacer nuevas y mayores contribuciones para impulsar el entrenamiento militar y la preparación para el combate, y cumplir efectivamente todas las misiones y tareas de la nueva era. CGTN en español. China se prepara para recuperar Taiwán. Un tema sumamente actual, pero que al mismo tiempo tiene un largo trasfondo político, y para eso hemos invitado aquí, en el estudio de Conflictos por Almayadín en español, a Sebastián Schulz, quien es sociólogo, investigador de la Universidad Nacional de La Plata y especializado en temas vinculados a la República Popular China. Sebastián, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Seba. Un gusto siempre estar acá presente y charlar con vos. Un tocayo también de aquí de la ciudad de La Plata. Exactamente. Sebastián, pensamos en China, pensamos en Taiwán, y hay un trasfondo histórico por el cual no es tan fácil entender por qué hoy día lo que conocemos como la isla de Taiwán no es parte de la República Popular China. Bueno, sí, como vos decís, es un trasfondo histórico complejo, digamos, producto de disputas históricas que se remontan a la China imperial, pero que tienen sucesos los más importantes después de la Revolución y que hacen que Taiwán sea parte inalienable de China, reconocido hasta por las propias Naciones Unidas, pero que hoy sea considerado por China una provincia rebelde, es decir, una provincia ocupada por un sector político y económico que no reconoce a el Partido Comunista de China como el gobernante legítimo del país y se autopercibe como República de China ante la comunidad internacional. Una situación que deriva de la revolución del 49 con Mao, digamos, en ese momento el Kuomintang gobernante se exilia en la isla de Taiwán, una isla que está en sus partes más estrechas a 60-70 kilómetros de la China continental, se exilian, ocupan la isla e inmediatamente, en un contexto de Guerra Fría y de revolución popular en China, reciben el apoyo de los Estados Unidos, tanto político como económico y militar, lo que derivó en un, digamos, desarrollo capitalista de Taiwán al estilo de, por ejemplo, Corea del Sur, digamos, en su contraposición con Corea del Norte, como una forma de mostrar
a que la China capitalista era una China próspera, mientras que la China comunista era una China atrasada, digamos, una China pobre, una China rural. Eso, digamos, derivó en un reconocimiento internacional de los propios Estados Unidos de que la isla de Taiwán era la legítima China, cuestiones que fueron cambiando a lo largo del tiempo a la par de la consolidación de la República Popular en la arena internacional y una integración cada vez más fuerte de la República Popular de China al orden internacional. Hoy vemos que esa situación ha cambiado bastante, digamos, el reconocimiento internacional de Taiwán ha mermado considerablemente, pero los gobernantes que hoy ocupan Taiwán tienen la decisión de no ceder y China hasta hoy ha tenido la intención de recuperar la isla por la vía pacífica. Eso es lo que hoy se está en debate, es lo que está en discusión, producto también de la propia injerencia norteamericana. Por ejemplo, cuando fue la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, una visita fuertemente criticada por la China continental, y creemos que en el mar del sur de China y en la isla de Taiwán es donde se va a jugar gran parte del juego geopolítico de los años venideros. ¿Podría interpretarse a el gobierno de la isla de Taiwán como una especie de enclave occidental a muy pocos kilómetros de lo que serían las costas de la República Popular China? Bueno, es un enclave occidental y ese es el principal peligro de la isla de Taiwán, y esa también es una de las razones por la que el gobierno del Partido Comunista intenta o promueve la reunificación de China, lo que ellos llaman la reunificación, la recuperación de la isla, porque por un lado, digamos, es un gobierno muy alineado a Estados Unidos que ha recibido el apoyo militar. Estamos hablando de la posibilidad de la ocupación o que, por ejemplo, Estados Unidos o la OTAN tengan bases militares a 60, 70 kilómetros de China. Estamos hablando de la posibilidad de la isla de controlar o de establecer bases de inteligencia muy cerca también de la China continental. Estamos hablando de que mediante el control de la isla se pueda ejercer algún tipo de control del comercio marítimo. Estamos hablando de que China es la principal importadora y exportadora global. También Taiwán tiene algunas de las principales empresas estratégicas más importantes actuales, como por ejemplo la empresa más importante de semiconductores, Taiwan Semiconductor, una tecnología que es central en la carrera tecnológica y que hoy China todavía no ha desarrollado. Entonces, bueno, digamos, evidentemente... Y de la cual Taiwán habló de instalar factorías en territorio estadounidense, lo cual estaría marcando una alianza muy fuerte a partir de la fabricación de los semiconductores. Bueno, es que hoy la continuidad de esta situación de Taiwán, digamos, como provincia ocupada o provincia rebelde, se sostiene pura y exclusivamente por el apoyo implícito o más explícito de los Estados Unidos, digamos. Hoy no tiene razón de ser el reclamo de Taiwán y de hecho es lo que ha llevado a una situación bastante peligrosa en los últimos años, que es que hay sectores al interior de Taiwán que plantean la independencia. Es decir, históricamente cuando fue la revolución, los miembros del Kuomintang planteaban que ellos eran los gobernantes legítimos de China que habían sido expulsados por los comunistas y que esperaban que en algún momento volviera a recuperar el control y reunificar China. Incluso en 1992 hay una resolución conjunta en la que el gobierno comunista y el gobierno de Taiwán se juntan y firman que existe una sola China, pero hay una diferencia sobre cuál es el gobierno legítimo, pero China es una. Hoy los sectores gobernantes en Taiwán están empezando a plantear la idea de independencia, es decir, que Taiwán sea un país independiente, lo cual es algo que no es aceptado bajo ningún punto de vista por la China continental, porque estaríamos hablando de la ruptura territorial de China y a su vez de tener un gobierno aliado de los Estados Unidos, enfrente de su territorio. Pero podríamos plantear de que existe algún tipo de continuidad entre lo que fue el Kuomintang y el gobierno que hoy preside Taiwán. Hay una línea de continuidad en el sentido, por un lado, de un rechazo al gobierno comunista, pero hay diferencias en tanto hoy, en Taiwán hay dos grandes partidos políticos. La continuidad del partido del Kuomintang, que es un partido que mayoritariamente plantea una reunificación con China, obviamente bajo un modelo económico capitalista,
Y el partido Kuomintang hoy es opositor en Taiwán y el partido de gobierno es el Partido Socialdemócrata Taiwanés, que es un partido mucho más proclive a proclamar la independencia. Es decir, que no están dadas las condiciones para una reunificación, ya es imposible pensarla en las condiciones como se pensaba en los 70 y en los 80, y que hoy Taiwán debe ir hacia la independencia. Taiwán ha perdido mucho peso interno y mucho peso externo, y en ese marco que se empiezan a plantear estas posibilidades. Por eso no sorprende, Sebastián, de que la propia presidenta reconoció hace pocos meses de que en territorio taiwanés tenían tropas estadounidenses entrenando al ejército de Taiwán, lo cual a todas luces es una gran provocación contra Beijing. Bueno, es que hay una situación que ha cambiado en el orden internacional producto del ascenso de China y que reconfigura las fichas del tablero. No es el mismo Taiwán, el Taiwán de los 60 y los 70, que Taiwán hoy, digamos. El Taiwán después de la revolución era un Taiwán próspero, un Taiwán moderno, un Taiwán que había recibido el apoyo económico norteamericano y era, de alguna manera, la China desarrollada, la China rica, la China próspera, la China símbolo de prosperidad, contra la China comunista atrasada. Hoy esa situación cambió, porque si uno lee, por ejemplo, las tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno, son mucho mayores las de la China continental que las de Taiwán. O sea, China continental crece a mayor velocidad que Taiwán. O incluso hay ciudades dentro de la China continental que ya tienen más PBI que Taiwán, incluso más PBI per cápita que Taiwán. Por otro lado, si lo vemos en términos de población, la población de Taiwán hace 20 años que está estancada, no pasa de los 20 o 21 millones. Es decir, ya Taiwán no es digamos, sinónimo de prosperidad ni siquiera para los propios taiwaneses, y eso es un problema que están viendo los gobernantes políticos de Taiwán, y por eso ya ven inviable una reunificación comandada por un modelo capitalista. Lo que ven es todo lo contrario, es que la China continental ha avanzado sobre Hong Kong, por ejemplo, y tiene todas las condiciones para avanzar sobre Taiwán. También, y esto ya a modo de hipótesis, pero basada en los hechos, es que a nivel regional hay una perspectiva de que la cuestión Taiwán empieza a ser un problema a resolver, digamos, a resolver cuanto antes. El Asia-Pacífico es una región económicamente muy integrada, muy relacionada, digamos, lo vimos con la firma del RCEP, y cualquier conflicto que pueda desatarse en Taiwán no es que solo va a afectar a China, sino que va a afectar al conjunto de las naciones del Asia Oriental y del Asia-Pacífico. Hablamos, Sebastián, de conflictos y en ese sentido, hace pocas semanas culminó el Congreso del Partido Comunista Chino, donde una de las principales premisas estuvo vinculada a la recuperación del territorio insular de la isla de Taiwán, incluyendo los métodos militares, y que en las últimas semanas hemos visto al propio presidente Xi, después de mucho tiempo, personalmente no recuerdo otro momento, vestido con uniforme militar, dando en claro en el Centro de Comandos Unificado de que se preparen para cualquier tipo de actividad, sea para defensa o incluso para ataque. ¿Estamos ante la posibilidad inminente de un intento chino por recuperar la isla de Taiwán? Bueno, China ha empezado un camino a lo que se llama el segundo centenario, ¿no? China cumplió el año pasado el centenario de la República del Partido Comunista, en donde China se planteaba ser un país en donde no haya pobreza, un país con una sociedad modestamente acomodada. Ese objetivo ha sido planteado, ha sido cumplido según el propio Partido Comunista, y ahora ha empezado el camino hacia el segundo centenario, que estamos hablando de 2049, ahí sí centenario de la fundación de la República Popular, en donde China aspira a ser una potencia global, digamos, un país plenamente desarrollado en todas sus dimensiones, económica, política, culturalmente, es decir, recuperar el nivel que China tuvo históricamente hasta antes de las guerras del opio, como China como centro del mundo. Para eso, una cuestión fundamental es la reunificación territorial. Digamos, la reunificación territorial cumple un rol central en China porque cuando en China hubo fragmentación territorial fueron las etapas más difíciles de la historia de China, y por eso, digamos, no solo el Partido Comunista, hay una mirada china en donde la cuestión de la reunificación territorial cumple un rol central, y la cuestión de Taiwán es fundamental en este sentido, así como lo fue Hong Kong hasta hace algunos años, hoy lo es Taiwán.
China sabe que para 2049 tiene que haber recuperado el control de Taiwán. Digamos, es una meta que para nosotros puede parecernos larga, pero es todo un proceso llegar hasta esa situación, más teniendo en cuenta, y esto lo dijo también Xi Jinping y está en los debates del Congreso, de que a partir de la guerra de Ucrania el orden internacional ha cambiado, digamos, la disputa civilizatoria ya ha pasado a otro nivel y China sabe que no hay tiempo para especular y sabe que digamos, las cartas están echadas y no se puede titubear en este sentido. Lo vimos con los recambios que hubo en el Comité Permanente del Partido Comunista, digamos, en donde los sectores más librecambistas fueron hechos a un costado, en donde se puso la meta del desarrollo económico nacional como el centro de la política y la cuestión Taiwán aparece, bueno, de hecho la palabra más nombrada en todo el discurso de Xi Jinping es seguridad. Digamos, China apuesta a consolidar su seguridad, la cuestión de Taiwán es central en este sentido y todo el tiempo ellos lo dejan claro desde hace algunos años. Lo que dicen los chinos es, nosotros apostamos a recuperar Taiwán por la vía pacífica, que personalmente entiendo que es lo que más le conviene. Digamos, hoy un país que está en ascenso estratégico no le conviene generar una situación bélica a 60, 70 kilómetros de su territorio, digamos, que podría incluso hasta involucrar armamento nuclear. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen los chinos? Si no la podemos recuperar por la vía pacífica, la vamos a recuperar por la vía militar. Eso quédense tranquilos y por eso Xi Jinping llamó a modernizar su ejército y a prepararlo para eventuales guerras. Sebastián, para concluir, cuando hablamos de esta intensidad en el conflicto que ha ido aumentando de manera exponencial entre Pekín y Taipei, ¿estamos hablando realmente de intereses occidentales en fomentar un gobierno contrario al expansionismo chino o estamos ante una manera de obstaculizar lo que conocemos como el proyecto de la Ruta de la Seda? Porque por un lado, en Europa vemos que parte de la salida de esa ruta puede estar bloqueada por el conflicto en Ucrania. Si vamos a Asia Occidental, vemos que el gobierno talibán en Afganistán puede presentar una serie de conflictos importantes en esa zona también. En el Ártico, sí, bueno, sabemos que China no tiene salida al Ártico, pero a través de los rompehielos rusos podrían encontrar una ruta muy corta para sacar e introducir productos desde y hacia China, a través de esa vía en la cual el gobierno británico ya ha empezado a poner algunos obstáculos. Y queda, lógicamente, la ruta del Pacífico, en donde si hay un potencial conflicto bélico vinculado, ¿sí?, a Taiwán, bueno, lógicamente también puede repercutir en el traslado de las mercancías. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, es que desde las administraciones norteamericanas, sobre todo la demócrata, por lo menos a mi entender, no hay tanto problema en que China se desarrolle económicamente. Digamos, el problema no es con el crecimiento económico chino, de hecho fueron las propias transnacionales las que alentaron el crecimiento de China luego de las políticas de reforma y apertura, o sea, la cantidad de empresas norteamericanas, europeas, occidentales en general que se radicaron en China a partir de las políticas de reforma por los bajos salarios, digamos, obtener mayores tasas de ganancia. Y en ese marco las empresas occidentales están ávidas de hacer negocios en China y de hecho, bueno, fue la discusión que hubo con Trump, digamos, cuando Trump le dijo vuelvan a producir a los Estados Unidos y las empresas le dijeron a qué precio, digamos, acá estamos haciendo grandes negocios. El problema que tiene los Estados Unidos o el Partido Demócrata es que el Partido Comunista ha transformado ese ascenso económico en un ascenso estratégico y con iniciativa política y geopolítica. Es decir, ha ganado en grado de autonomía. Ahí es donde empieza a ser un problema y en donde hoy por hoy, cómo están jugadas las cartas, los Estados Unidos, el Partido Demócrata, evalúa las distintas condiciones para frenar este ascenso en la iniciativa estratégica de China y en donde, digamos, tiene, como vos decís, distintos escenarios y distintas dimensiones para usar y es lo que hoy China está intentando resguardarse, no solo modernizando y aumentando las capacidades de su ejército pensando en una guerra convencional, sino también prestando atención a las nuevas formas de guerra híbrida, guerras de cuarta generación, en donde China
tiene distintos flancos débiles en donde necesita fortalecerse. Uno es la cuestión Taiwán, que es creo que de las más importantes. La cuestión Hong Kong más o menos ya la pudo resolver, digamos, pudo recuperar el control real de la isla de Hong Kong en 2021 a partir de las leyes tanto de la nueva ley electoral y la ley de seguridad. Pero tiene otras situaciones tensas como el Tíbet, digamos, los grupos separatistas en el Tíbet, los grupos separatistas en Xinjiang, digamos, que son grupos, muchos de los cuales financiados por la propia OTAN, y en donde China busca, digamos, resolver esos temas porque, por lo menos desde la política exterior en materia de seguridad, y esto es algo que China ha llevado fuertemente a la Organización para la Cooperación de Shanghái, hoy los tres males que enfrenta China y en general el orden multipolar son el extremismo, el separatismo y el terrorismo. Digamos, esos son las tres dimensiones en las que China enfoca su política de seguridad y bueno, digamos, en base también a lo que vos decías, la provisión de recursos cumple un rol central. China es una gran potencia industrial, una gran potencia económica con una particularidad. No posee en su territorio dos de los recursos principales para sostener a su población, energía y alimentos. Los tiene que importar. Digamos, si Estados Unidos o la OTAN logra cortar las bases de aprovisionamiento de esos recursos, sería muy fuerte para la economía china y una economía además que se basa en la legitimidad de su población, y esto no es algo de ahora del Partido Comunista, sino históricamente. Las grandes hambrunas han sido lo que han desatado las revueltas históricamente en China, y eso es algo que el Partido Comunista teme mucho, y por eso es algo que ya venía diciendo, pero que vuelve a aparecer ahora fuertemente. China va a buscar el autoabastecimiento alimentario, lo cual de alguna manera va a reconfigurar algunas de las relaciones comerciales a nivel global. Y desde la ciudad de Caracas sumamos a este análisis en conflictos por el Mayadín en español a Sergio Rodríguez Helfestein, quien es magíster en Relaciones Internacionales y un especialista en el tema China, que de hecho ha sido parte con este gran trabajo que es China en el siglo XXI, el despertar de un gigante, parte de los contenidos que hemos podido abordar para de alguna manera llegar a algunas de las conclusiones que en este espacio de conflictos estamos compartiendo con ustedes hoy. Sergio, te saludamos desde Conflictos, un saludo hasta Caracas. Saludos, Sebastián, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar contigo y con las personas que nos ven por Al Mayadín. Sergio, ¿cuántas veces estuviste en China? Creo que fueron 11 o 12, ahora no tengo la cuenta bien sacada, pero alrededor de 11 o 12 viajes. Si estuviste 12 veces en China, ¿has visto algún momento en que el nivel de conflictividad por la isla de Taiwán, en el intento de, podríamos decir, recuperación por parte del gobierno de la República Popular China de esa isla que es parte de su territorio, y por otro lado, los movimientos belicistas occidentales que intentan de que eso no pase? ¿Te tocó algún momento donde el nivel de intensidad militar estuviera al nivel que lo estamos viviendo ahora? No, la verdad que no, pero en todo caso tengo la impresión, Sebastián, que es un país muy grande, China es un país muy grande, y esa tensión, esa conflictividad, si se siente, se debería sentir en el sur, en la provincia de Guangdong, en las cercanías de la isla de Hainan, de la provincia de Hainan, o sea, en los lugares que tienen una cierta cercanía y donde es previsible que se realicen maniobras militares como respuesta o como protección de lo que pudiera estar ocurriendo en el mar de la China meridional. Yo he estado en Guangdong, he estado en la costa de Guangdong, en la costa sur, en el mar de la China meridional, y nunca me ha tocado percibir una tensión extrema, controles en las carreteras, exceso de militarización, ¿no? La presencia de militares, transportes militares en las carreteras o incluso en las zonas cercanas al mar, algún tipo de movimiento
extraordinario. La verdad que nunca me ha tocado vivir eso. Sergio, por un lado estamos viendo movimientos que incluyen de manera conjunta la unión de 36.000 soldados entre japoneses y estadounidenses que están de alguna manera mostrando músculo militar naval, lo cual es abiertamente una provocación. Sumamos a esto la creación, hace poco más de un año, de la AUKUS, esta especie de mini OTAN del Pacífico en la cual Estados Unidos y el Reino Unido han sumado nada más y nada menos que Australia, en una aventura bélica en la cual la isla de Oceanía hasta este momento no había participado. Y por el otro lado, vemos que como resultado del Congreso del Partido Comunista Chino ha nacido una impronta en la cual vemos por primera vez, o por lo menos después de mucho tiempo, al presidente Xi vestido con uniforme militar. ¿Qué lectura así de todo esto? Mira, lo que yo he aprendido en China que no se puede ver nada en términos coyunturales. En China las decisiones son muy bien pensadas y son decisiones de largo plazo y tienen un fuerte contenido estructural. Tiene que ver con el sistema, con el funcionamiento del sistema. Desde la llegada a la Secretaría General de Xi Jinping en el 18º Congreso del Partido en el año 2012, él se propuso como una de las metas estratégicas una transformación estructural del ejército. Eso pasaba por eliminar 1 millón de soldados de los casi 3 millones que tiene el Ejército Popular de Liberación, llevarlo hasta cerca de 2 millones e incrementar el gasto militar básicamente en 2 áreas. En el área naval, porque el mar, la China el déficit mayor que tiene en materia energética. Y más allá de los grandes acuerdos que ha hecho con Rusia y también con algunos países del Asia Central como Turkmenistán y otros para abastecerse por vía de oleoducto y gasoducto, siempre sigue teniendo un déficit por vía marítima que es lo que Estados Unidos sabe y por eso incentiva los conflictos limítrofes que existen de China con 4 países de la región y que están en la mesa de negociaciones, pero que hay un permanente echarle gasolina al fuego por parte de China para que esos conflictos no se solucionen y se mantenga una tensión permanente que permita o que justifique la presencia de la Armada China en los mares cercanos a China. Entonces la respuesta de China ha sido fortalecer su fuerza naval y también, por supuesto, en los tiempos modernos, otro gran componente del desarrollo militar de China se da en las fuerzas que se preparan para la guerra electrónica, donde hay un gran desarrollo científico que paradójicamente significa una reducción importante del personal militar. Pero hay que leer la doctrina militar china. La doctrina militar china es absolutamente defensiva, más allá de que se haya creado AUKUS, más allá de la agresividad de Japón. Tenemos que decirlo en pocas palabras, Sebastián, si hubiera un conflicto en el mar de la China Meridional, si hubiera un conflicto con Taiwán, Taiwán desaparecería en los primeros 5 minutos de guerra bajo la acción de los misiles hipersónicos de China, frente a la cual ni siquiera Estados Unidos tiene capacidad de defenderse. Pero no es el objetivo de China. China ha dicho que quiere resolver el problema de Taiwán por vía pacífica, tienen una paciencia milenaria, no van a caer en provocaciones y han sabido dar respuesta permanente por vía diplomática a todas estas provocaciones, pero también a la movilización, con la movilización y el mejoramiento de las capacidades militares del país, que te repito, son capacidades militares defensivas, como lo atestigua el nuevo portaavión chino, el Liaoning, que es un portaavión que, para sorpresa de los analistas militares, es un portaavión movido con combustible convencional, no es un portaavión
que vaya a utilizar combustible nuclear, por lo que no están pensando en enviarlo a mares lejanos de China, porque tiene que ser abastecido permanentemente. Y eso te da una idea clara de cuál es la doctrina militar china. Pero si esperan que China se salga de sus casillas, van a esperar muchos miles de años. Eso no va a ocurrir. Sergio, pero al mismo tiempo las autoridades taiwanesas han denunciado que aviones de combate de la República Popular China han estado lo que se podría llegar a considerar como su espacio aéreo. Han estado violando su espacio aéreo. ¿Qué lectura haces de esto? Taiwán no tiene espacio aéreo porque Taiwán no es un estado. Eso es espacio aéreo de China. Entonces China está volando en lo que es su espacio aéreo. Sergio, cuando pensamos en un potencial escenario bélico, ¿tiene aliados China a la altura de las circunstancias? Cuando vemos que al mismo tiempo que Japón hace ejercicios militares conjuntamente con Estados Unidos, Corea del Norte hace proyecciones de misiles balísticos, de alguna manera también en las cercanías del territorio insular nipón. ¿Podría llegar a ser Corea del Norte un potencial aliado de la República Popular China ante una agresividad en el Pacífico? Por supuesto que lo sería. No tiene el caso de Corea, de la República Popular Democrática de Corea, no tiene otra opción. China es su principal aliado y la economía de Corea depende en gran medida de su relación, sus vínculos con China, a pesar de que es un país militarmente autosuficiente. Pero en términos económicos, la relación es muy fuerte. Ahora, si tú analizas el conflicto actual en Ucrania y tú ves el marco de alianzas que se están produciendo, eso que Estados Unidos llama comunidad internacional y que son 52 países que representan el 11% de la población mundial, mientras todo el resto de la humanidad apela y aspira a que haya neutralidad, a que el conflicto se resuelva en términos pacíficos por vía de la negociación y el diálogo. Yo creo que algo similar ocurriría si hubiera un potencial conflicto en el que China recupere Taiwán por vía de la fuerza. Pero recuérdate que hay 182 países, 181, 82 países, no recuerdo ahora, que reconocen que hay una sola China, y en ese sentido cualquier posición que adopten en relación a esto va a tener repercusiones económicas importantes, toda vez que China hoy tiene un potencial económico y una relación económica importante con más de 100 países del planeta. No cabe ninguna duda que Europa, que hoy es un continente totalmente subordinado a Estados Unidos, que no tiene personalidad propia, que no tiene capacidad de decidir políticamente nada, va a apoyar a Estados Unidos. Pero en términos estrictamente militares, te repito, hay una situación que ha cambiado el curso de la guerra en Ucrania y que eventualmente cambiaría el curso de la guerra en Taiwán, que es la pertenencia, la existencia tanto de Rusia como de China de los cohetes, de los misiles hipersónicos, porque eso cambia totalmente la ecuación. Ni Estados Unidos ni ningún país de Occidente tiene capacidad de enfrentar los misiles hipersónicos. Es una tecnología donde Rusia y China le llevan años de desarrollo a Estados Unidos y a Occidente, y así como hoy se demuestra que la OTAN ha tenido que limitar su accionar en el caso del conflicto con Ucrania, evidentemente también tendría que limitar su accionar en caso de un conflicto en los mares adyacentes a China. En un eventual conflicto en esa región, lo primero que desaparecerían serían Seúl, aparte de Taiwán, Tokio y casi todas las bases militares que Estados Unidos tiene en Corea y en Japón y en las islas del Pacífico. Tendríamos que pensar si Estados Unidos está dispuesto a que 200.000 soldados estadounidenses
mueran en los primeros 10 minutos del conflicto. Sergio, para concluir con este contundente análisis que estás haciendo, mencionabas vos Ucrania ahora, y cuando vemos, ¿no?, este conflicto entre la Federación Rusa y la OTAN en territorio ucraniano, muchos analistas entienden de que detrás de los intereses del asedio contra el Kremlin existe en realidad una intención de acorralar a la República Popular China. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo no tengo ninguna duda que es así. El objetivo final es China. Quedó claro en el documento final de la última cumbre de la OTAN realizada en Madrid en el mes de julio, y ha quedado claro con el último documento de seguridad de Estados Unidos, donde plantean claramente que China es un orden que maneja Estados Unidos. Ahora, el problema es precisamente que en la situación de las alianzas estratégicas que se han producido en el mundo de hoy, hay una fuerte alianza estratégica entre China y Rusia, y en el caso de China, con Rusia se asegura parte importante del abastecimiento energético, que como dije, es el gran déficit. China es deficitaria en materia energética y es su gran problema para seguir avanzando en sus proyectos de desarrollo y para transformarse en una potencia económica global de primer orden. En este sentido, aunque China, acorde a su política exterior tradicional, han apelado a la neutralidad, a no inmiscuirse en la guerra, no se ha acogido a las sanciones que Occidente ha planteado contra Rusia. Por el contrario, ha incrementado las compras de combustible y los envíos de tecnología, sobre todo tecnología de comunicación y de cibernética a Rusia. El comercio mutuo se ha incrementado en estos primeros 8 meses de conflicto, y nada augura de que eso pueda cambiar. Y en caso de que se produzca el hecho contrario, digamos, el hecho de que sea Rusia la que tuviera que apoyar a China en un eventual conflicto en Taiwán, no tengo ninguna duda que Rusia tomaría la decisión de incrementar los envíos de combustible por todas las vías posibles para que China no enfrente un déficit que lo pueda afectar en términos de los objetivos estratégicos que se pueda plantear. Sebastián Schulz, súper completo todo tu análisis, nos ayuda a dimensionar parte de lo que está pasando en esa parte del mundo y también de qué manera puede repercutir en América Latina. Agradecemos también a Sergio Helfestein, que ha sido parte de esta transmisión de Conflictos por Almayadín en español, y a ustedes, gracias por compartir esta emisión. Está contando el cuento, ojos abiertos. Si buscan que no entiendas es porque te están mintiendo. Información como mercancía. Conflictos.